Muy bien, vamos a ver el problema de investigación. Entonces, el problema de investigación, vamos a ver qué es y cómo lo planteamos. Eh, Muy bien, el problema. Pues plantear el problema de investigación no es sino afirmar o afinar más bien y estructurar más formalmente la idea de investigación. Eso dijo Caicedo y Mardones. Eso quiere decir que si tú tienes tu idea, si tú tienes el tema, sencillamente con que te concentre o más bien afines ese tema, esa idea, vas a tener ya el problema de la investigación. Eso sí, debes seguir una fórmula que la vamos a ver más adelante en la clase siguiente. Ahora bien, el paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o puede llevar una considerable cantidad de tiempo. En pocas palabras, a veces con solo observar el fenómeno, tú puedes llegar a saber cuál es el problema, qué es lo que vas a investigar, pero otras veces debes tomarte más el tiempo, porque no es tan fácil. Es necesario formular el problema específico en términos concretos y explícitos. Debes especificar bien cuál es ese problema, de manera que pueda ser susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Si no puedes aplicar el método científico al problema, entonces no es un problema científico. No lo investigues, no sirve de nada. Vas a perder el tiempo. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Debes poder explicar qué es lo que vas a investigar. Si no puedes verbalizarlo, si no puedes explicárselo a alguien más, no podrás investigarlo. Así de simple, no los conoces muy bien todavía, no sabes muy bien cuál es el problema. Hay ciertos criterios para plantear el problema de investigación. Si tú los sigues, pues plantearás un buen problema de investigación. Kerlinger, en 1975, determinó que los criterios para plantear adecuadamente el problema eran los siguientes. Primero, el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Deben haber dos variables, variable independiente y variable dependiente, que estén implicadas por lo menos. Eso quiere decir que a veces los alumnos me llegan y me dicen, mire Lick, yo quisiera investigar la ansiedad en los niños o qué causa la ansiedad en los niños. Eso no es un problema de investigación. El problema tendría que llevar una relación entre dos variables. Para que sea un problema podría ser causará la ansiedad dificultad de atención en niños de tal y tal y tal lugar, no importa, eso todavía no lo vamos a ver, pero ahí estaríamos ejemplificando una relación entre dos o más variables. Número 2. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. Si tú haces una pregunta ambigua que te pueden responder sí y no a la vez o sí o no a la vez, entonces no te sirve ese problema. ¿Me quiere o no me quiere? Sí. Si te respondieron sí, ¿qué te están respondiendo? ¿Sí te quieren o sí no te quieren? Lo mismo sucede con la investigación, debe ser clara. 3. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, poder observarse la realidad. Si tú no puedes observar la realidad o llevarlo a cabo en la realidad, no te sirve. Si tú no tienes los instrumentos, si no, tú no tienes el lugar adecuado, si tú no tienes algo, una parte para poder llevar a cabo eso en la realidad, no te sirve ese problema. Deséchalo y continúa. En el problema es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio. Ok, no solo debemos incluir las variables de investigación, sino también quiénes van a ser los sujetos y dónde y cuándo se llevará a cabo eso. Pero hay ciertos errores que suelen cometerse al plantear un problema. Ten cuidado y no los cometas tú también.
Primer error, es muy amplio, no está delimitado. Cuando hablamos de investigaciones, voy a investigar la ansiedad, la incidencia de la ansiedad en la depresión en niños. Y lo dejas hasta ahí, está muy amplio, no está delimitado. Niños son millones. Incluso niños de El Salvador son muchísimos. Tendrías que delimitar edades o lugar. Niños de tal colonia o de tal lugar, de tal otro lugar específicamente. Dos, puede ser muy específico, que sea intrascendente. Si solo estás investigando lo de un caso específico y no hay otro caso más en el mundo, entonces mejor no lo investigues, es demasiado específico. 3. No se puede medir en la práctica. Ok, si tú no puedes medir las variables en la práctica, no investigues eso. No es un buen problema de investigación. Ok. 4. Ya está resuelto, no hay novedad. Investiga algo nuevo. No investigues algo que ya está. Algo que ya le dieron miles de vueltas. Si vas a investigar algo que ya está, pues hazlo novedoso. 5. El estudiante no posee los recursos para investigarlo. Esto pasa muchísimas veces. ¿Okay? Hay muchos estudios que son realizados en Europa, en Estados Unidos, y aquí no tenemos los aparatos para poder medirlos. No lo investigamos, así es simple. 6. Es un tema filosófico y está expresado con términos valorativos. El temor a Dios causará culpa en jóvenes, bla 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 bla, no importa qué. Temor a Dios es un tema filosófico, ¿ok? Y en términos valorativos, si te genera culpa, pues no sabemos, habría que investigar más allá, habría que plantear primero qué es temor a Dios, para poder especificarlo y hacerlo ya más práctico, que tú puedas medirlo. Ahora bien, hay una fórmula del problema que tú tienes que emplear, y si tú la empleas siempre, harás muy bien el problema. Esto lo vamos a ver todo en la siguiente clase. Ahora bien, la fórmula es la siguiente. Se inicia con una interrogación seguida de un verbo, causará, incidirá. No importa cuál es el verbo, pero quedémonos con incidirá. ¿Incidirá qué? La variable independiente en la variable dependiente. Por eso se llama variable dependiente, porque depende de esa independiente, de esa otra variable. Más sujetos, más temporalidad, y cierro la interrogación. Ahí está todo esto en la clase de problema, en la fórmula del problema. Mira esa clase y vas a tener una idea de cómo plantear siempre un buen problema. No tendrás ninguna dificultad para poder hacerlo. Vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.